Estimados compañeros y compañeras del programa doctoral en Ciencias Penales y Criminalísticas del Convenio Académico UCSAR-Unimar, estimado profesor doctor Rafael Suárez, facilitador de la Cátedra de Derecho Penal Internacional en este programa doctoral, quien les habla, su servidor Carlos Villarroel, abogado litigante, docente universitario y director ejecutivo de Grupo Multijurídica Compañía Anónima, proyecto de innovación académica y profesional de gran escala con el que se fomenta la academia en Venezuela y el resto de Latinoamérica. Prosiguiendo con el ciclo de ponencias que todas las que me antecedieron estuvieron muy buenas, a la altura de las exigencias académicas más relevantes y por la cual pues felicito a mis compañeros, me corresponde disertar sobre el tema número 9, en este caso pues relacionado a la competencia en razón de la persona. Todo a través de una producción intelectual de mayor extensión, tipo informe o tipo ensayo, en donde se aborda el análisis de las consideraciones generales de la Corte Penal Internacional y los elementos fundamentales de su competencia, es decir, los asuntos que son sometidos pues al conocimiento de la Corte. Todo bajo un esquema o patrón estructurado para poder desarrollar la responsabilidad penal individual, la responsabilidad internacional de los estados, el juzgamiento de los jefes de gobierno, la responsabilidad penal individual en relación a las órdenes superiores, el elemento que configura la intencionalidad, las causas de eximentes de responsabilidad penal individual, la enfermedad en razón de la deficiencia mental, el estado de intoxicación, la legítima defensa, importantísimo por demás este tema, este punto, este ítem, el miedo insuperable, la minoridad y la cláusula general que aplica para el juzgamiento de las personas. Es necesario advertir que a los efectos de esta disertación se utilizará el acrónimo CPI para distinguir la Corte Penal Internacional o simplemente la Corte. También es importante resaltar como exordio a esta disertación algunos breves aspectos relacionados con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que se encuentra amparado específicamente en 137 países, 139 países que han suscrito este estatuto y que hoy por hoy ya son 89, o suman 89 los que han ratificado el mismo. Venezuela, en su oportunidad, fue el primero en el país en Iberoamérica en suscribir el mismo, específicamente en diciembre del año 2001 y luego pues con su vigencia plena del estatuto en julio del 2002. Entonces, bueno, este instrumento representa un extraordinario avance como mecanismo jurídico codificado o un sistema jurídico codificado que le otorga funcionamiento y autonomía a esta instancia superior que, bueno, que procura a través de su jurisdicción ofrecer una justicia a la comunidad internacional en términos concretos, ¿no? Su eficiencia y eficacia depende no solo del mayor número de países que se plieguen a sus decisiones, sino también de una justa y correcta aplicación de esa jurisdicción en cuanto a no haya una digamos, injerencia abusiva o arbitraria, ¿no? Esta jurisdicción penal internacional funciona también de manera complementaria a la jurisdicción interna de cada país, es decir, cuando la jurisdicción local no puede tipificar o sancionar los crímenes contenidos en el estatuto, específicamente el artículo 5, en la definición que hace de crímenes, y en el artículo número 8, donde da la modalidad de crímenes de guerra, cuando no puede pues tipificar el país este tipo de conducta, entonces entra la jurisdicción internacional de la Corte Penal Internacional o la jurisdicción de la Corte Penal Internacional a través de un debido proceso y un enjuiciamiento a la persona con las garantías fundamentales universalmente reconocidas. Bien, la competencia en razón de la persona. Y el primer ítem que vamos a desarrollar es la responsabilidad penal individual. En este sentido, pues la CPI ejerce su competencia solamente sobre la persona natural o física. Esto es importante determinarlo
por el alcance en cuanto a la competencia de la Corte, debido a que esta es un mecanismo que sanciona la responsabilidad penal individual. En ese sentido, se desarrolla el aspecto referido a los sujetos que puede sancionar la CPI, como los agentes que cometen los crímenes que son competencia de la Corte. Entonces, de este punto ya enmarcamos lo que sería la competencia de la Corte en razón de la persona, que es el famoso principio de rationale personae o ratione personae, ¿no? Entonces, esta está exclusivamente reservada a la persona física, porque comparte muy intrínsecamente o estrechamente los principios fundamentales del derecho penal. Esta responsabilidad penal individual que tiene la Corte constituye uno de los elementos que distingue la jurisdicción penal supranacional de otros tribunales internacionales que sí se le asigna responsabilidad a los estados. Ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que eso es otro tema, pero para dar alguna diferencia de lo que sería la jurisdicción internacional o una comunidad a través que comparte una instancia superior internacional. Entonces, el Estatuto de Roma excluye la responsabilidad para las personas jurídicas, tales como organizaciones, grupos, asociaciones y ONG, pero también igualmente queda excluida la responsabilidad internacional de los estados. Todo esto porque, además del punto que quiere resaltar la competencia de la Corte, cuya regulación está enmarcada en el ámbito, queda excluida pues la responsabilidad de los estados porque su regulación está enmarcada en el ámbito del derecho internacional público y en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, en este punto es importante resaltar que hay pues una diferenciación en cuanto al alcance de la competencia de la Corte conforme a la persona, al principio de rationale personae, ¿no? Entonces, en este punto se hace referencia a otros órganos o instancias superiores con jurisdicción internacional, como es, y lo dije anteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí puede establecer algún tipo de responsabilidad de los estados partes para los fines de las violaciones a derechos humanos que han tenido o han sufrido muchísimas víctimas, imponiendo criterios incluso especiales de interpretación para la reparación integral del daño y bueno, las consecuentes indemnizaciones que se pudieran producir. Pero en el caso de la Corte, insisto, en el caso de la Corte Penal Internacional, esta va pues en una responsabilidad personal que también tiene un efecto que lo veremos más adelante, también tiene un efecto de alcance hacia la responsabilidad de los estados de algún punto de vista frente al daño que se produce, pero lo vamos a desarrollar pues de seguida. Entonces, el estatuto reafirma el principio, o importante es que el estatuto reafirma el principio de responsabilidad individual establecido en su artículo 25 y en ese sentido el estatuto reitera la idea fundamental de responsabilizar al individuo por los actos que cometa y que deben estar tipificados como crímenes internacionales, ¿no? Es por ello que hay un catálogo dispuesto en el artículo 5 referido a cuáles son los crímenes que considera o que internacionalmente están pues, prohibidos y unas modalidades de esos mismos crímenes distinguidos como crímenes de guerra en el artículo 8. Entonces, lo que se pretende entonces es vincular esta responsabilidad penal del individuo al principio de culpabilidad del derecho penal que requiere la necesidad de imputar personalmente el delito al agente del mismo. Por otra parte, el estatuto en su artículo 25 refiere formas de autoría, que lo vamos a ver más adelante, de participación en los crímenes cuya competencia corresponde a la Corte, consagrando la autoría individual, la coautoría, la autoría inmediata, la participación en el delito, como la inducción, la preparación y la provocación, y además también la complicidad. Entonces, se requiere en la responsabilidad penal individual el elemento intencionalidad, que también lo vamos a desarrollar como uno de los ítems, de los 11 ítems que se dijo en la introducción, en el exordio, a los fines de enmarcarlo en lo que sería el conocimiento del hecho por el sujeto que actúa para producir un daño y la determinación de la acción que produce ese daño. Entonces, el estatuto incluye la modalidad que conforme a la teoría de dominio del hecho, una teoría muy conocida que además tiene el elemento volitivo o el principio del elemento volitivo. Entonces,
configura o se enmarca dentro de la teoría del dominio del hecho, donde se puede distinguir la autoría criminal, pero además particularizar al responsable o el autor o partícipe, pues. Es importante destacar que el estatuto no incluye el encubrimiento en estas formas de responsabilidad como sí lo hace el derecho penal local o el derecho de los países. Por lo menos en nuestro país el encubrimiento está establecido en el artículo 225 del Código Penal, pero no genera pues mayor relevancia para la jurisdicción o para la competencia por parte de la Corte Penal Internacional, pues en cuanto podemos desarrollar lo que sería el encubrimiento, no hay una participación, porque no se produce pues después, o se produce después de que se realiza el delito. Hay autores muy destacados como Bustos, quien en un ensayo en 1994 pues establece los requisitos que debe contener el encubrimiento y que vienen dados por la perpetración anterior de un hecho punible y el conocimiento de la perpetración. Entonces esto implica un carácter doloso y la intervención posterior al hecho revistiendo su favorecimiento. Entonces la Corte en ese sentido pues tiene una limitación en cuanto al alcance y no prevé bajo ninguna forma o modalidad, no prevé que se deba perseguir o se deba instaurar un proceso de carácter o con jurisdicción internacional en el delito de encubrimiento. Otro ítem a desarrollar es precisamente la responsabilidad internacional de los estados. Esta responsabilidad internacional es por actos no prohibidos, y aquí es donde vamos a explicar lo que de venida viene la responsabilidad del estado parte conforme a la consecuencia de los juzgamientos de personas, que sí conlleva pues a una cierta responsabilidad por parte del Estado, pero en una modalidad muy distinta, y ya la vamos a ver de seguida, ¿no? Entonces, es decir, como su nombre lo indica, la responsabilidad que nace de la violación de la obligación, en este caso, es la responsabilidad del Estado por haber cometido un hecho ilícito, no es prima facie o no es de seguida por haberse violado o una disposición normativa o un bien jurídico tutelado. En este caso, proviene de la producción del daño. Entonces el Estado tiene una responsabilidad porque se generó ese daño y debe, pues, en términos concretos, ser responsable frente a él. Entonces, sería o es sine qua non para este tipo de responsabilidad que el daño se origine en el riesgo acraecido de una actividad humana. O sea, si se va a juzgar a la persona o la competencia de la Corte tiene pues un alcance sobre las razones personales, este daño o esta producción del daño que va a ser responsable el Estado va a provenir precisamente de esa acción. Por ello, es conocido en derecho interno como la responsabilidad del riesgo, muy poco trabajada en nuestra legislación, pero recordemos que estamos en una jurisdicción internacional a través de una comunidad de países o de estados partes, pues que pretenden la estabilidad, digamos, común y social de su jurisdicción. Entonces, suele también llamarse este daño que se produce, suele también llamarse objetivo porque proviene precisamente de la circunstancia subjetiva, individual o causal o sin culpa, ¿no? Tiene varias, en las teorías ha tenido muchísimo tratamiento este tipo de responsabilidad. Todo bajo el postulado que establece el Estatuto de Roma sobre todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional. Entonces, bajo este postulado es que la Corte pues, considera que los Estados son responsables, pero por la producción del daño, no directamente por el hecho ilícito cometido que, lógicamente, fue por la persona, ¿no? Por la persona objeto, sujeto pasivo de ese proceso con jurisdicción internacional. Entonces, como se evidencia del postulado citado, se pueden sacar dos elementos que se mencionan explícitamente, que es el hecho ilícito del Estado y su responsabilidad, que es una consecuencia necesaria. Anteriormente, fíjense ustedes, de manera clásica, eran tres los vértices donde se desarrollaba
esta responsabilidad, ¿no? Donde se determinaba esta responsabilidad por parte del Estado. Era el hecho ilícito, el daño y la relación causal entre uno y otro. Entonces siempre había una distinción, siempre había incluso algún tipo de obstáculo para determinar la responsabilidad de los Estados, que la sigue habiendo, específicamente en otros órganos también con jurisdicción internacional, la sigue habiendo cuando se declara responsabilidad de un Estado y es infructuosa pues esa responsabilidad o esa reparación, indemnización por cualquier motivo. Entonces, anteriormente se establecía en este criterio esos 3 puntos específicos, pero ya como en base pues al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pues encontramos que tiene 2 puntos específicos o 2 vértices donde apoyarse, que sería el hecho ilícito del Estado y su responsabilidad como una consecuencia necesaria, ¿no? Esta última era un simple puente entre los 2 primeros. Me refiero a la teoría clásica o a los elementos clásicos para determinar la responsabilidad del Estado. Entonces, vaya allí que al final había como un cruce de conveniencia. Entonces, la Corte o el Estatuto se establece que ya no va a ser ese criterio de 3 vértices, sino nada más establecer que efectivamente ocurrió un hecho ilícito por parte del Estado y que éste es responsable como consecuencia necesaria del hecho ilícito que se cometió. Ahora, y conforme al postulado, son los 2 elementos que debe concurrir para establecer la debida responsabilidad del Estado que busca un orden interno internacional, pero también un orden interno en el país parte, ¿no? Bien, seguidamente el juzgamiento de jefes de gobierno, muy importante este punto, lo ubica usted en el artículo 27, parágrafo primero del Estatuto de la Corte, o de la CPI, de la Corte Penal Internacional, que precisa que será aplicado por igual a todos los hombres. Esto es importante porque lo que precisa es despojar al sujeto objeto del proceso, despojarlo de cualquier inmunidad funcionarial, de cualquier inmunidad parlamentaria. No debe tener distinción, pues alguna basada en el cargo oficial que estos desempeñan o que hubiesen desempeñado en el momento de haberse cometido la atrocidad pues, por el cual va a ser juzgado, ¿no? Entonces, la Corte no puede ser impedida, eso es importante, de ejercer su competencia sobre los funcionarios de un Estado, parte que está requiriendo pues para ser juzgado, pero que además entonces se alega el tema de la inmunidad o de normas de procedimientos especiales que conllevan a cargos oficiales. Hay que tener un especial, hay que hacer como una relevancia acá con el postulado o lo que define el artículo 98 del Estatuto, que sí le otorga inmunidad al país tercero, que actúa pero para coadyuvar a los fines de la Corte. Entonces, es importante esta distinción porque allí se habla precisamente de la inmunidad que puede tener algunos países partes terceros, pero que siempre ello no conlleve a que, o la Corte siempre evaluará a que el Estado requerido en su actuar no sea incompatible con las obligaciones referidas tanto en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares y que tampoco transgreda el derecho consuetudinario, aquel derecho del common law o de las colonias, o también conocido como el rule of law, el imperio de la norma o el imperio de la ley, para muchos conocidos como el Estado de Derecho. Entonces, o incluso a cualquier otra fuente pertinente en la cual deba actuar. Entonces es importante esta distinción que sí se permite en el artículo 98, pero para una circunstancia muy particular que sería el Estado parte, pero actuando como un tercero excluido. El siguiente ítem, y vamos a tratar de adelantarlo un poco, adelantar la marcha. El siguiente ítem pues sería la responsabilidad penal individual en relación de las órdenes superiores, y esto tiene una trascendencia importante, ¿no? Tiene unos antecedentes muy relevantes que tienen que ver incluso, que van incluso desde antes de los famosos juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, pero anteriormente se habían dado unas circunstancias allí muy particulares porque siempre se utilizaba como eximente de responsabilidad penal. Siempre se alegaba o se justificaba el punto de haber recibido órdenes superiores, ¿no? Que precisamente nosotros en nuestra jurisdicción local
incluso como postulado constitucional o a través de principios constitucionales, tenemos eso regulado en nuestra Constitución nacional. Entonces, vaya importante esta relevancia, ya no se da esa circunstancia, a pesar de que he traído muchos criterios de incompatibilidad de conflicto, ya no se da esa circunstancia. Podemos hacer un poco de historia con relación a la famosa obra de Oppenheim, que data del siglo pasado, principio del siglo pasado, 1906, donde establecía algunos postulados importantes, pero bueno, ya no va a ser motivo de eximente de responsabilidad penal, pues alegar el tema de las órdenes superiores, ¿no? El elemento importante que hay que desarrollar acá para poder pues configurar lo que sería el hecho o el crimen, tanto los contenidos en el artículo 5 como las modalidades de crimen referidas en el artículo o establecidas en el artículo 8 del estatuto, es el elemento de la intencionalidad, ¿no? Voy a tratar de ser breve con la definición. Pues, el examen de la lista de crímenes que comprende el artículo 8 o la modalidad que comprende esos crímenes de guerra revela que puede existir algún tipo de eximente en su configuración, por aquello de, digamos, el alcance que pueda tener una u otra circunstancia en cuanto al sujeto pasivo, activo del delito y pasivo del juzgamiento, ¿no? Objeto del juzgamiento. Entonces, puede haber algunas circunstancias, pero la experiencia sobrepone que es muy difícil, pero es cuesta arriba, porque siempre son hechos o crímenes manifiestamente ilícitos que nunca va a surgir la eximente, ¿no? Pero no obstante puede darse el ejemplo, no obstante puede pasar la circunstancia, ¿no? Ejemplo, en el tema de los municiones, aunque la expresión que utiliza el estatuto es bala, en el término de las municiones, como se genera pues algún tipo de munición de alto impacto que genera daño mucho mayor, allí hay una regulación clara en cuanto al sujeto que está haciendo uso pues de las municiones. ¿Por qué? Porque ante la distribución inicial que se hace de estas municiones no está haciendo algún tipo de clasificación para poderla, digamos, usarla, ¿no? Las usa y ya, además porque está en un tema de un conflicto bélico, ¿no? Entonces, eso es importante por allí. Seguidamente, las causas de eximente, de responsabilidad penal, pues entonces usted va a verificarlas en el artículo 31 del estatuto, que tiene que ver precisamente con una eximente de responsabilidad penal, pero individual, que siempre atiende a la persona. Aquí va específicamente a la condición personal. Mira, si padece una enfermedad o deficiencia mental que le prive de la capacidad de apreciar la ilicitud del hecho. Y vaya a ese punto importante porque incluso en nuestra legislación local hay varios particulares muy importantes a considerar que están establecidos incluso en leyes especiales como la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Pero aquí se explica precisamente cómo la persona pues no tiene la capacidad de apreciar la ilicitud, la naturaleza del hecho, la conducta ilícita que genera, ¿no? Que estuviese la persona en un estado de intoxicación que lo prive de sus capacidades cognitivas para apreciar la ilicitud o la naturaleza de la conducta. Actuar razonadamente en defensa propia, pero vaya que aquí hay un punto importantísimo que tiene que ver además con, digamos, la situación real de peligro o lo que genera realmente una agresión que pudiera pues poner en proporcionalidad esa respuesta, ¿no? Siempre se realiza pues un hecho donde debe participar la fuerza, pero de rebote, que la fuerza de replique ante la agresión que se está generando, ¿no? Que hubiera incurrido en una conducta que presuntamente constituye el crimen, pero que también tenga algunas circunstancias en cuanto a posibles aspectos que atiendan o que puedan ser regulados en la jurisdicción local. Entonces, ejemplo, las lesiones. Ejemplo, la muerte, el homicidio, que tiene una jurisdicción local, para todos es común. De hecho, el delito común por excelencia es el homicidio, ¿no? Entonces, aquí tiene una jurisdicción local y bueno, puede alegarse en la Corte de que no necesita una jurisdicción especial o internacional para ser condenado, ¿no?
Igual también el tema de las lesiones. Pero todos estos juicios o todo este juicio, pues la Corte podrá tener en cuenta estas circunstancias que son eximentes de responsabilidad penal individual y que pudieran pues eventualmente excluir la responsabilidad del sujeto, ¿no? Ya se definió entonces lo que sería la enfermedad o deficiencia mental, ya la explicamos arriba, el estado de intoxicación que puede ser breve o prolongado. Hay que tener muy en cuenta este estado de intoxicación porque hay circunstancias en las cuales el sujeto, objeto del proceso, utiliza este estado de intoxicación para favorecer o para procurar activar lo que sería el daño, para realizar la acción. Pues entonces hay un tema aquí muy puntual que incluso atiende a otras circunstancias de consecuencias eventuales o de dolo de consecuencias eventuales, pero que no vamos a tocarle en este momento, ¿no? Legítima defensa sería el otro ítem, es la respuesta ante una agresión, un acto de fuerza mayor o que también ponga en peligro su propia vida o la vida de un tercero, que aquí entraría en todo caso el estado de necesidad, pero esta eximente de responsabilidad penal se replica igualito como usted la tiene en su derecho local o en su jurisdicción local, se replica igualito como un eximente de responsabilidad penal, ¿no? Esa legítima defensa, actuar en un estado o una circunstancia que le genere pues esa situación. Y bueno, el miedo insuperable, importantísimo también. Este es un eximente que no se contempla la fuerza física que actúa sobre el cuerpo y que excluye el comportamiento humano cuando es irresistible, ¿no? Sino es la fuerte emoción que es producida por la perspectiva de un mal imaginado o un mal necesario. Necesario no, imaginado que tiene el sujeto, al margen de opciones que puede soportar. Entonces, la amenaza o eludirlo se realiza el acto punible como una reacción. Pero es importante porque desde el punto de vista, digamos, psicoconductual o digamos psicomotriz, genera una circunstancia, bueno, que lo hizo actuar de esa manera. La mayoría de edad es importantísimo porque desde hace cierto tiempo, incluso se han determinado tribunales ad hoc para juzgar crímenes que han sido muy atroces de manos de los niños, pues de infantes o de adolescentes. Entonces, la Corte ha considerado incluso que es incompetente para conocer en estos casos. Y usted dirá, bueno, ¿pero por qué? Porque es que los crímenes han sido atroces, los crímenes han sido muy fuertes sensiblemente. Claro que sí lo han sido, sí ha sido, corrijo. El caso específico del Congo, el de África también, en cuanto a los crímenes del apartheid, los crímenes de tribus de tribus, pues, o tribales, han utilizado niños para esa situación. Y estos niños, dentro de su concepción, bueno, han generado atrocidades. Pero lo importante es considerar, o importante es entrar en un tema de que este niño está siendo a su vez una víctima de esa situación. Entonces, bueno, desde el punto de vista psicológico se enseña que el patrocinio psíquico del niño es moldeable, es manejable fácilmente, ¿no? Entonces hay una estructura lógica psicológica que le permite pues estar en una situación que es una eximente de responsabilidad penal. Y bueno, finalmente las cláusulas generales que tienen que ver con el artículo 31, usted lo ubica en el artículo 31, inciso 3 del estatuto, que establece una cláusula general en referencia a las eximentes de responsabilidad penal, las que ya se señalaron, pero que señala la Corte que podrá tener en cuenta otras distintas a las indicadas en el estatuto, siempre que dicha circunstancia se desprenda de un derecho aplicable de conformidad con el artículo 21 del estatuto. Entonces es importante ver cómo incluso usted pudiera darle la misma equivalencia que la que establece el artículo 74 del Código Penal, que establece, numeral 4, que establece una atenuante genérica. En este caso es la misma, no la misma circunstancia, sino que tiene la misma equivalencia procesal. Usted puede invocar una eximente de responsabilidad penal conforme
a una circunstancia que, bueno, que esté descrita como posible, como real, como concreta y que pueda ser alegada conforme al artículo 21 del estatuto. Entonces, bueno, importante hasta acá haber hecho esta reflexión. Sé que me extendí un poco, pero el tema lo amerita porque además eran 11 ítems, compañeros y facilitador, que se desarrollan en el informe o en la producción intelectual de mayor extensión, bueno, se desarrollan de manera más específica y bueno, podrá usted verificar ciertas circunstancias ahí, importantes por demás además, y que son referencia obligada. Yo creo que hay que adentrarnos en este punto principalmente porque lo que se está viviendo en la actualidad en nuestro país, pero además porque es objeto de una noticia permanente con relación a el informe preliminar de la Corte Penal Internacional, caso Venezuela 1, caso Venezuela 2. Entonces, bueno, hasta acá mi cariño a los compañeros del doctorado, mis respetos y mi profunda admiración al facilitador doctor Rafael Suárez. Me quedo complacido por haber dado una vuelta, por haber desarrollado estos temas que espero con mucha humildad haber estado a la altura de las exigencias de ustedes y al servicio de fomentar el conocimiento.